el audio y si logran ver mi pantalla. A ver, Doris, dejamos de presentar, por favor. Estás compartiendo pantalla. A ver, ¿logran visualizar mi pantalla, chicos? ¿Me confirman, por favor? Doris, dejamos de compartir, por favor. ¿Quieres obtener un certificado de estudios secundarios? El colegio también tiene la solución. Culmina tus estudios en tan solo 2 años. La nuestra plataforma virtual de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas sus dudas. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú, pero si quieres informes, escribe. Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sana. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matricúlate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sana. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matricúlate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Recordando las normas y tengamos en cuenta que se active el audio siempre y cuando sea necesario o cuando ustedes lo soliciten, pero para poder activarlo tienen la opción aquí de levantar la mano y yo les doy la autorización para que puedan hacerlo, ¿sí? ¿Me dejo entender, chicos? Chicos, ¿están ahí? Presente, Miss. Están ahí, ¿verdad? Me dejo entender respecto a la
recomendación que les acabo de hacer. Para no tener inconvenientes, ¿sí? Durante la sesión, ¿ya, chicos? Doris, ¿levantaste la mano? Manifiéstame, ¿tienes alguna duda, algún inconveniente? Dice Arturo, ya, muy bien, no te preocupes, Arturo. Lo tendré en cuenta. Muy bien. Con el resto vamos a iniciar recordando algunos aspectos que ya hemos venido trabajando durante las clases pasadas. A ver, María Julia. Sí, profesora, estoy escuchando todo. María Julia, a ver, ¿qué nos podrías manifestar respecto a las clases pasadas? ¿Qué nos podrías decir? A ver, ¿de qué hemos hablado? ¿Qué es lo que se ha quedado? Profesora, disculpe, las clases pasadas no estuve presente. Ya, ¿qué clase estuviste presente, María Julia? Recién, profesora, ingresé porque las clases anteriores no podía ingresar por motivo que no me encontraba donde había mucha cobertura. A ver, chicos, se me desconectó. A ver, María Julia, ¿me estaba comentando? María Sí, Julia. profesora, sino que no estuve presente en las clases pasadas, le decía. Ah, ya. Esta es tu primera clase. Tengo entendido. Claro, sí, la primera. Ah, ya entiendo, María Julia. Pero tienes la opción de ver las clases grabadas, ¿sí? Para que puedas reforzar un poco el aprendizaje que vas teniendo con los módulos. Si no han tenido la oportunidad de ingresar, pueden ver las clases grabadas en la página oficial del colegio. Ok, sí, profesora, no se preocupe, eso sí lo tengo presente, que se puede ver eso. Ya, muy bien. A ver, ¿quién sí estuvo en la clase? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué tema? A ver, para ayudarle a María Julia también respecto a los temas y no se pierda también ella. ¿Sí? A ver, ¿quién me apoya con ello? Recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, chicos. ¿Nadie? A ver, Noeli Escobar. Noeli. Bueno, Noeli parece que no está. Ana Muyoli. Ana Moyoli, Gisela Alvarado. Miss, yo tampoco ingresé a la clase anterior. ¿A qué clase sí has ingresado? A ti sí te he visto en unas clases, Gisela. ¿A qué clase has ingresado? A la primera.
Ya, a ver, de la primera clase, ¿qué es lo que recuerdas? No recuerdo mucho mi. Ya, lo poco que recuerdes, no hay problema. De A eso se ver, trata, para a poder ver. reforzar, hacer un recuento, ya que esta es la última sesión, ¿sí? Entonces, es importante recordar los temas, ¿sí? Por si hay alguna duda, algo, para que yo las pueda absorber. Este, sobre el clasismo. Ya hemos hablado sobre el clasicismo, ¿cierto? Ujú. Ya. ¿Y qué es el clasicismo? Este es, había, buscaba dejar enseñanzas, ¿Cómo? había presencia de elementos romanos. Ya, romanos. ¿Qué más? ¿Solamente romanos? mm, Romanos, no recuerdo más. ¿Qué obra se presentó en el clasicismo? O mejor dicho, ¿el clasicismo parte de qué movimiento es? ¿De qué movimiento forma parte? ¿De qué? Mm, Del movimiento. mm, no recuerdo. Tuyo, tu apellido es Gisela Alvarado. Gisela Alvarado Acuña. Gisela Alvarado Cunha. Tienes que estar activa durante la sesión, ¿ya, Gisela? Ya mismo. Ya, muy bien. A ver, con Heidi Camaro. Sí, Miss, presente. Heidi, a ver, ¿qué más puedes agregar a lo que estaba mencionándonos Gisela? Miss, recién me acabo de unir. El internet está un poco mal. Ya, Gisela nos estaba hablando respecto al clasicismo, que es de la primera clase. ¿Tú qué nos puedes hablar de él? ¿O qué nos puedes decir? Clasicismo. ¿Mm? Heidi. Un momentito, Miss, ahí le... Heidi, ¿nada? ¿No recuerdas nada? De la primera clase, Miss, del clasicismo. A ver, ¿qué es lo que recuerdas? A ver, Mm, ¿de qué tema recuerdas? A ver. El clasicismo que surgió aproximadamente en el siglo XIII antes de Cristo. Ya. Mm, y conformaban varias, mejor dicho, se caracterizaba por la búsqueda de la belleza, la perfección formal, la armonía y el equilibrio. Ujú.
Muy bien, excelente. Sí. A ver. Herly levantó la mano. Muchas gracias, Heidi. Ya. Herly, levantaste la mano. Herly. Bueno, parece que no. A ver, Mabel Griselda Yauri. Buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. A ver, ¿qué nos puedes decir aparte de lo que ya dijeron tus compañeras? Misa es la primera clase que estoy entrando. También la primera. Sí. Yo acá estoy viendo varios que han estado en las clases pasadas, ¿eh? Y varios están calladitos ahí. A ver, No, ya, muy es la bien. primera. No he tenido buena cobertura donde yo vivo. Vivo un poquito lejos. Entonces, Ya, Mabel, no te tengo que preocupes. buscar línea. A ver, María Julia Domínguez. Dígame, profesora. María Julia, acá a ti que creo te he preguntado, ¿verdad? Me dijiste que era tu primera clase. Sí, profesora. Ay, ya. Muy bien. A ver, chicos. ¿Por qué quiero que recuerden los temas que hemos trabajado? Si bien es cierto, nosotros hemos venido trabajando los diferentes movimientos literarios que tenemos dentro de la literatura universal, ¿ya? ¿Por qué les digo parte de la literatura universal? Sí, porque son temas que hemos tratado y que son parte del estudio, se podría decir, eh, global, que hasta la actualidad se sigue estudiando, se sigue trabajando. Entonces, parte de ello, ¿no? Entonces, es importante conocer, ¿ya? Y si tienen dudas o algún inconveniente, sería bueno que ustedes me lo comenten, ¿ya? Para no tener estos inconvenientes. ¿Ya, chicos? Porque si ustedes no me comentan, yo considero de que ya ustedes sí conocen el tema y me han comprendido, y veo que no es así. Ya nosotros en un inicio estábamos hablando sobre la literatura griega, donde decíamos que dentro de la literatura griega, la literatura clásica o el clasicismo es parte de ella, ¿cierto? ¿Sí? O mejor dicho, se complementan, ¿no? Clasicismo es la literatura general y dentro de ello vamos a encontrar la literatura griega. Una de sus compañeras decía que los romanos, sí, los romanos también forman parte de ellos. Ahí la historia que yo les manifestaba son historias contadas, por ejemplo, en Roma y los griegos, donde el nombre de los personajes sí cambia, pero se trabaja con ellos también, ¿no? Griegos son los mismos, desempeñan la misma función. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hablábamos que la literatura griega, el clasicismo, es la iniciación de la literatura universal, el cual se enfoca en plasmárnosla, querer buscar la perfección humana, ¿sí? Eso era la finalidad de buscar la perfección humana del ser humano, ¿sí? Aquí se va a hablar de los dioses, aquí hay un ente muy fundamental donde todo se va a desenvolver en cuanto a dioses, dioses egipcios. ¿Sí, chicos? Esa es la finalidad de ellos. ¿Sí? Ahora, una de sus obras, ¿quién se recuerda cuál es la obra mayor conocida de la literatura clásica? ¿Cuál será? Edipo, Edipo Rey. Ya, Edipo Rey forma parte del teatro griego. En un primer momento hablábamos sobre la narrativa y dentro de la narrativa vamos a encontrar a Homero, ¿cierto? Con su obra de la Odisea y la Ilíada, ¿cierto? ¿Quién nos narra la Odisea y la Ilíada?
¿Qué nos va a narrar, chicos? La Odisea narra el regreso del rey griego, mis. Ujú. Nos narra una secuencia de hechos en base a la guerra de Troya, ¿cierto? Su culminación dentro de la Ilíada y la Odisea, ese transcurso que pasa Ulises para poder retornar a su casa, ¿cierto? Ahí está. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Nos narra todos esos sucesos, los dioses están presentes de esta historia, ¿no? Y se desarrolla de acuerdo a la metodología y cultura que tenían los griegos de esa época. ¿Ya? Luego, ¿de qué más hemos hablado? Después, Gisela nos decía de Edipo Rey. Edipo Rey, como les decía, pertenecía al teatro griego. Entonces, en un inicio, antes de que se escenificaran historias de Edipo Rey, sí, por ejemplo, que es parte de una obra, ¿de qué se hablaba dentro del teatro griego? ¿Cómo se inició el teatro? ¿Mm? ¿Cómo se inició ese movimiento del teatro, de la literatura? Surgió en las zonas En la rurales antigua Grecia. a manera de culto del dios Dionisio. Exacto. Se desarrolló en honor al dios Dionisio, ¿cierto? ¿Cuál era la finalidad del teatro de esa época? ¿Cuál era la finalidad de ello, chicos? Si bien es cierto, se formó en honor a un dios, pero ¿cuál era la finalidad? ¿Nadie, chicos? Dice que hacían cantos fúnebres y más era como de tragedia. A ver, no logré escuchar el aporte. Que en origen hacían los cantos fúnebres relacionados con la muerte, que eran fundamentales de la tragedia. Ya. A ver, cuando lo que les manifestaba era cómo es que se presentó el teatro, ¿no? Les decía que el teatro se presentaba a manera de alabanza, ¿cierto? ¿En honor a quién? En honor Al Al dios dios Dionisio.
al dios Dionisio, ¿sí? En honor al dios Dionisio, el cual se enfocaba en desarrollar escenificaciones, ¿sí? A modo de danzas, de coreografías, ¿sí? De alabanzas, ¿para qué? Para obtener una cosecha fructífera dentro del territorio. Esa era la finalidad en sí, ¿ya? Esa era la finalidad de esas representaciones. Se inició no con representaciones de obras literarias, sino con representaciones de acuerdo a la época, ¿no? Y con formas de religión, se podría decir. Y estas representaciones no es que duraban solamente un día o unas horas, sino duraban semanas, ¿cierto? O varios días, ¿sí? Todo en honor a este Dios. ¿Ya, chicos? Y luego hemos hablado sobre la literatura medieval y dentro de ello la literatura italiana, ¿cierto? Que cambia ya la metodología, que ya no va a ser netamente religioso, sí, sino también va a tener en cuenta el pensamiento del ser humano, ¿no? Va a haber escritos para los laicos, ¿sí? Y escritos religiosos. Una de las grandes obras que representa claramente esta metodología es la Divina Comedia, ¿cierto? ¿De qué nos habla la Divina Comedia dentro del desarrollo de esta historia? Chicos, El viaje al mundo de los muertos y el posterior encuentro con Dios. exacto, nos narra este proceso de viaje que tiene por el infierno y por qué más, solamente por el infierno, Del paraíso. El paraíso. purgatorio y el paraíso. Exacto, nos narra el viaje del infierno, el purgatorio y el paraíso, donde su máximo, o mejor dicho, su musa de inspiración, mejor dicho, que lo realizaba Dante, era, ¿por quién? ¿Cómo se llamaba su musa de inspiración? ¿Cómo se llamaba esta musa de inspiración que tenía Dante, donde se encuentra en el paraíso? ¿Con quién se encuentra en el paraíso? Con Beatriz, Miss. Con Beatriz, ¿cierto? Que forma parte de, de la historia, el cual es la salvación de Dante, ¿cierto? Porque es acompañado por el infierno y por el purgatorio con uno de los filósofos al cual él admiraba mucho. ¿Cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llamaba, chicos? Virgilio. Virgilio. Ya, Virgilio era quien le acompañó por el infierno y el purgatorio y representaba la razón, ¿no? ¿Por qué representaba ella? Porque le ayudaba, o mejor dicho, le ayudaba a pensar, ¿no? A pensar y a tomar una mejor decisión. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el proceso de la historia, ¿no? Que se va a ir modificando, va a ir mejorando a través del tiempo, no va a permanecer estático. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, lo que hemos hablado es referente a la literatura universal, ¿cierto? Y de los primeros dos corrientes literarias que son sumamente importantes. ¿Ya, chicos? A ver, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema que es el llamado oraciones incompletas.
¿Qué entenderán ustedes por oraciones incompletas? ¿A qué nos referiremos? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Mm? Que empiezan pero no terminan, Miss. Empiezan y no terminan, ¿será ello? Mis, que se omiten palabras. Ya, que son ejercicios en los cuales se han omitido palabras, puede ser. A ver, Ana Moyoli. ¿Cuáles son tus apellidos completos, por favor? Miss Ana, Ana Moyoli Guñez. ¿Guñez? Guñez con G. Ahí. Ana Moyoli Guñez. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué entienden más? A ver, ¿qué otra idea tienen respecto? ¿De qué creen que hablaríamos? ¿Mm? ¿Nadie? A ver, lo que me han estado manifestando tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de oraciones incompletas o ejercicios del área de razonamiento verbal o llamado también habilidad verbal, como su mismo nombre lo dice, razonamiento, nos va a ayudar a qué? A razonar, a interpretar. Sí, esa es la finalidad de que nosotros conozcamos estos ejercicios, porque son ejercicios de memoria, ¿sí? En la que nosotros tenemos que razonar respecto a los ejercicios que se nos presenten. Pero el que tenemos que razonar no significa que simplemente nos tenemos que guiar con lo que pensamos o creemos que vaya a ser, sino que nos vamos a seguir a ciertas reglas, a ciertas normas. Como nos dice acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las oraciones eliminadas? Son preguntas que van a estar formadas por textos breves a los cuales se le ha suprimido o mejor dicho, quitado de manera deliberada uno o más de sus elementos, ¿cierto? Sí, entonces son este tipo de preguntas, ¿sí? Donde vamos a encontrar espacios en blanco. Entonces, si yo voy a encontrar espacios en blanco dentro de estos ejercicios, ¿qué es lo que va a provocar? Las oraciones van a estar incompletas. Ya van a estar incompletas, pero ¿qué es lo que va a provocar? Pueden que no se puede entender nada de lo que Sí. dice. Exacto, Flora, exacto. Si yo tengo una oración incompleta, un texto, ¿qué quiere decir? Que no se va a poder comprender. ¿Cuál es tu apellido, otro apellido, Flora? Flora Quismamani. Quispe mamá. Muy bien. Entonces, lo que nos dice Flor es cierto, ¿ya? Que yo voy a encontrar, ¿sí? Oraciones incompletas, pero si le falta alguna palabra, esta oración va a perderse sentido, ¿cierto? Va a perder sentido y no se va a comprender, ¿ya? Esa es entonces la finalidad o el objetivo. Ahora, para yo desarrollar este tipo de ejercicios, como les decía hace un momento, no significa
que yo vaya a ver, ya, yo considero de que a este ejercicio le falta o le voy a colocar esta palabra. No, no se desarrolla de esa manera. Para yo desarrollar estos ejercicios, voy a seguir ciertos criterios. Criterios que me van a ayudar, primero, a conocer si el ejercicio, ¿sí? Lo voy a completar de manera adecuada. ¿Ya? ¿Bien, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, aquí vamos a conocer dos criterios. El criterio de gramaticalidad y el criterio de coherencia textual. Cuando yo hablo del criterio de gramaticalidad, lo que me voy a enfocar es en el desarrollo de lo gramatical, de lo redactado del texto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un texto al cual le está faltando un verbo, ¿saben qué es un verbo, verdad? ¿Conocen qué es un verbo? Sí. La acción que realiza el sujeto, Miss. Exacto, la acción que realiza el sujeto. Entonces, si a mi texto le falta un verbo, ¿ya? Y mi sujeto está en plural, ¿cómo debería ser la palabra que yo complete? ¿En qué debe estar ese verbo que yo vaya a agregar? En plural. En plural. Ese es el criterio de gramaticalidad que yo debo de seguir, ¿ya? Que yo debo de verificar, ¿sí? El género y persona, o mejor dicho, debo de ver qué palabra le falta para así guarde sentido y coherencia. Ahora, si le falta un sustantivo y tengo un artículo, por ejemplo, un artículo femenino de forma plural, ¿sí? ¿Qué tipo de palabra agregaré? ¿En qué género agregaré? Femenino. En... Exacto. También voy a agregar en femenino. Entonces debe de coincidir, ¿para qué? Para que tenga sentido y coherencia. Ya el criterio de gramaticalidad es lo que yo voy a ver, los criterios gramaticales de una palabra, ¿sí? Identificando qué tipo es, si está en género femenino, en género, el número y en persona. Debo de verificar si está y el tiempo. Ya todos los criterios gramaticales. Si yo estoy hablando en pasado y me hace falta un verbo, mi verbo debe de estar en pasado también, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la metodología. ¿Ya, chicos? A ver, ahora, el criterio de coherencia textual es que yo, para completar una palabra dentro de este formato de ejercicios, debo de verificar si que la palabra que yo vaya a completar, primero debo de guiarme del criterio de gramaticalidad. Si yo hago bien el criterio de gramaticalidad, ¿sí? Voy a hacer correctamente el criterio de coherencia textual o ya no va a ser necesario que yo lo corrija. ¿Por qué? Porque ya este criterio se va a basar en el anterior criterio. Si lo hice correcto, ya mi oración, yo al momento de pronunciarla, va a tener sentido. ¿Por qué? Porque el criterio de coherencia textual es que cuando yo lo pronuncie, mi oración debe tener sentido, coherencia al momento de pronunciarla. Por ejemplo, si yo digo, la niño come frutas, ¿estará correcto? No, Miss. No, Miss. No está correcto. ¿Cierto? No está correcto. Entonces,
Ahí, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que hice mal el criterio de gramaticalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un artículo en femenino. ¿Cierto, chicos? Sí, Miss. ¿Ya? Muy bien, entonces yo debo de realizar estos dos criterios para poder completar mis ejercicios de oraciones incompletas y así no cometer errores. Ahora, ¿cuál es la metodología de resolución o cómo yo debo de desarrollar este ejercicio? Primero, ¿ya? Debo de analizar qué cosa, el enunciado. ¿Cierto? Debo de analizar el enunciado. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer al analizar, chicos? ¿Qué voy a realizar al analizar? Darle coherencia a la oración. ¿Será darle coherencia? A ver, al yo analizar, primero debo de verificar qué criterio voy a hacer, ¿cierto? Voy a desarrollar o cómo es que lo voy a resolver. Luego, hay una metodología de resolución en la que primero voy a analizar el texto. Al analizar voy a interpretar de qué me habla el texto. ¿Para qué? Porque dentro de las alternativas yo voy a encontrar palabras que van a ser distractores. ¿Sí? Van a ser distractores, los cuales va a ser de que yo me confunda siempre y cuando, ¿sí? Porque puede haber palabras que guarden sentido dentro de la oración. Pero si es que no se refiere al mismo tema, mi ejercicio también va a estar mal, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, debo de analizar, interpretar de qué trata el texto, ¿ya? Luego, debo de identificar y subrayar los rastros verbales. ¿Qué quiere decir? Verificar qué palabra le antecede al espacio en blanco para yo así saber en qué criterio de gramaticalidad se encuentra y cuál es la palabra adecuada para yo colocarla, ¿ya? Y finalmente debo de completar la oración mentalmente. ¿Por qué creen que debo de completar la oración mentalmente primero? ¿Mm? ¿Por qué tendré que desarrollar o completar el ejercicio mentalmente primero? Para analizar sobre el texto leído. Para poder verificar si guarda sentido o no mi texto. Para ver si tiene sentido común. Exacto, ¿ya? Para verificar si tiene sentido. Porque si yo, por ejemplo, sin leerlo previamente, marco mi alternativa, ¿y qué tal no tiene sentido? Mi ejercicio estaría mal, ¿cierto? Pues esa es la finalidad antes de marcar, ¿ya? Muy bien, a ver, acá tenemos un ejercicio. Hasta acá, ¿alguna duda respecto a este tema? A lo que les acabo de explicar. ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo claro? No. Muy bien. A ver, entonces vamos a desarrollar. Tienen un minuto para que ustedes lo lean y vean qué alternativa sería la correcta, siguiendo el proceso que les he dicho. Solamente un minuto. Y luego lo hacemos conmigo. A ver, analicen. Este ejercicio está sumamente fácil. La alternativa C. Ya, vamos a ver, dejamos que el resto lo analice.
La alternativa A. C. La alternativa La A. semis, la semis. Ya, La C. vamos a ver, que lo analicen todos. Quiero verificar que todos lo analicen. La C. Ya, a ver, La vamos a ver. semis. Primero, a ver, con Heidi. Heidi, apóyame con la lectura, a ver, de la oración. Ya, mis. La leche materna es el mejor alimento para bebés. Sin completarlo. Léelo con los espacios en blanco. Sin completarlo, mis. Sí. La leche es el mejor alimento para... Demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con los previenes de enfermedades respiratorias. Ya, ¿de qué nos habla ese texto? Nos habla de la leche materna. Muy bien. Nos habla de la leche materna. ¿Cierto? Nos está hablando de la leche materna. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a completar, bueno, no sabemos todavía de la leche materna, porque antes de completarlo, ¿de qué nos está hablando? Sobre el alimento fundamental de un bebé. De eso nos está hablando, ¿cierto? Yo no sé con cuál de ellos puede ser. Ahora, por ejemplo, si yo le agrego la alternativa A, Herli, ¿cómo sería? A ver, Flora Quispe, si lo completo con la alternativa A ver, ¿tendría sentido mi texto? ¿Mi oración? A ver, lee. Ya, la leche Gloria es el mejor alimento para niños, madres. Demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con esa leche, los previenes de la enfermedad respiratoria. Muy bien. Ahí, cuando yo lo he leído, ¿tiene sentido cuando lo has leído, Carlos? No se escucha, pueden apagar su audio. Es el audio de Shirley. El de Shirley está fallando. ¿Qué, profesora, qué me estabas diciendo a mí? A ver, Flora, te decía, a ver, si yo lo completo con la alternativa A, ¿cómo se entendería mi texto? ¿Mi texto tendría sentido? A ver, léelo, completando con la alternativa A. La leche Gloria es el mejor alimento para niños, madres. Demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con esa leche, los previenes de enfermedades respiratorias. ¿Tiene sentido o no? Puede ser, profesora. Puede ser. Pero ¿por qué no sería mi alternativa correcta? Es que en cada alternativa se está hablando de la leche, entonces ahí también la B también está hablando de la fórmula que dan a los bebés también, y también la alternativa D habla la leche de las vacas, eso no. Ya, pero ¿por qué no sería mi alternativa correcta? ¿Por qué no sería la respuesta? Porque está dando una información falsa. ¿Será falsa? Yo digo que no es falsa, profesora. A ver, ¿por qué no sería mi alternativa? ¿Por qué? Porque por lógica la leche materna es lo esencial para los bebés. Porque la oración dice la leche exclusivamente para bebés, ¿no? Que sería la leche materna. Exacto. Mientras que si yo le doy una leche que es fórmula o, por ejemplo, tratada, no va a ser beneficioso para nuestros
bebés. Esa es la Porque ya correcta. son Entonces, ¿cuál procesados, sería mi Miss. alternativa correcta nada más? ¿Cuál sería mi alternativa? La La C. alternativa La C. D, Miss. Mi La letra alternativa C. correcta sería la La C. alternativa C. La alternativa C. Esa sería la correcta. No, correcto. Esa es la forma adecuada de yo desarrollar estos ejercicios. Ya, mi alternativa C. Muy bien. Siguiente. A ver, tenemos este ejercicio. 1 minuto para cada uno. A ver, lo analizamos igual. De la pregunta 3, la B, me parece la respuesta correcta. Ya, a ver, Yo que también cumple el estoy de tiempo acuerdo con la B. y lo desarrollamos luego conmigo. Quiero que analicen también todos, chicos, ¿sí? Si ustedes dicen la respuesta, los chicos ya no lo analizan. A ver, Gisela. Gisela. Gisela, ayúdame con la 3. Primero me lees sin completarlo y me dices de qué nos habla, de qué nos estaría hablando. Ya. Dice, constatar las que supone alterar el estudio con él es fácil, siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. Ya, ¿de qué nos estaría hablando? Sobre el estudio. ¿Sobre? El estudio. Ya, sobre el estudio. Sí, ya. Y queremos ver cuál es de los dos, ¿cierto? Uh-huh. Muy bien. A ver, Gisela, ¿cuál es la alternativa con la cual tú has completado? Yo con la B, profesora. Con la B. A ver, dice. Constatar las ventajas que supone alterar el estudio con el trabajo, sí, es fácil, siempre que ambos se ejecuten conscientemente y responsablemente. A ver, ¿todos coinciden? Sí. Sí, Miss, yo también puse La la B. alternativa B. Excelente, con la alternativa B. Ahora, la 4 nos dice, no revisar el propio nos abocaría a una vida de nuestra existencia se reduciría
a la simple repetición de los actos. Ya nos está hablando del proceso humano y el comportamiento. ¿Cuál es la alternativa correcta aquí? La C, Miss. La C. Dice, no revisar el La propio E, acto Miss. nos provocaría una profesora. vida de dementes. ¿Tendría sentido? No, la letra D. La E, Miss. La E, profesora. A ver, dice, no revisar el propio pensamiento nos abocaría a una vida de autómatas. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. Muy bien, la alternativa E. Cierto, porque autómatas es aquella persona que lo realiza, ¿sí? Repetidas veces lo mismo. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profesora.